El milagro que todos ven, pero pocos entienden. 5 panes y 2 peces. Multiplicó 5 panes y 2 peces, delante de más de 5.000 personas. Pero en medio de tanta abundancia, Jesús ocultó algo, una verdad que pocos comprenden y que puede transformar tu fe hoy. Me encantaría y agradecería mucho que te suscribieras a nuestro canal. Te pido tu ayuda y que Dios te bendiga cada día más. ¿Has oído esta historia? Se narra en los 4 evangelios. Uno de los milagros más famosos de Jesús. Un momento glorioso en el que alimenta a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. La escena es cinematográfica, gente hambrienta, discípulos angustiados y lo imposible sucediendo en manos del Maestro. Pero, ¿y si les dijera que este milagro es mucho más que una multiplicación de alimentos? Me encantaría y agradecería mucho que te suscribieras a nuestro canal. Te pido tu ayuda y que Dios te bendiga cada día más. ¿Y si existiera allí un secreto oculto, una lección tan poderosa que va más allá de la abundancia física? Una verdad de la que pocos predicadores hablan, que pasa desapercibida para quienes leen el texto con prisa, pero que revela el corazón mismo de Dios para los días que estamos viviendo? Hoy veréis lo que había entre líneas. Y cambiará la manera en que ves el milagro, la fe y el propósito. Me encantaría y agradecería mucho que te suscribieras a nuestro canal. Te pido tu ayuda y que Dios te bendiga cada día más. El escenario milagroso. El milagro de los 5 panes y los 2 peces está en Juan 6, pero también aparece en Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Y eso ya es un señal de advertencia espiritual cuando algo se repite 4 veces en la Biblia. Es porque el cielo quiere que prestemos plena atención. Me encantaría y agradecería mucho que te suscribieras a nuestro canal. Te pido tu ayuda y que Dios te bendiga cada día más. El escenario es el siguiente. Jesús se encuentra ante una multitud que lo ha seguido tras las curaciones y los milagros. Más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Podemos estimar fácilmente entre 10.000 y 15.000 personas. Los discípulos están preocupados. Ya es tarde. No hay suficiente comida. Entonces llega Andrés con una ofrenda casi ridícula, un niño con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ridículo para los hombres, pero perfecto para Dios. Jesús entonces obra el milagro. Da gracias. Parte el pan. Lo distribuye. Todos comen a gusto, quedan 12 canastas. Gloria, ¿verdad? Pero, espera. Lo que Jesús no hizo y lo que ocultó. Ahora viene lo que pocos se dan cuenta. Jesús no predicó antes del milagro. Jesús no pidió fe multiplicarse. Jesús no explicó el propósito a tiempo. Él lo hace el milagro. Pero entonces, se retrae. Oculta algo. Y ese es el objetivo de este vídeo. Allí, en el versículo 15 de Juan 6, está el detalle impactante. Cuando Jesús supo que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Juan 6 y 15. La gente vio el milagro pero no entendí el mensaje. Querían un rey de la comida. Un mesías político. Un líder que saciara el estómago pero no confrontara el corazón. Y Jesús escapa. Sí. El huir de la fama. Se esconde de los aplausos. Él no les da a las personas lo que quieren, porque sabe que un milagro sin arrepentimiento se convierte simplemente en entretenimiento religioso. El verdadero choque. Jesús no solo quería alimentar. La gran verdad escondida en este milagro es que Jesús no solo estaba interesado en alimentar a la gente hambrienta. El pan multiplicado era solo la señal. Pero el verdadero propósito era hacer que la gente deseara el verdadero pan bajado del cielo, el mismo. Días después, todavía en Juan 6, Jesús se enfrenta a la multitud. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6 y 26. En otras palabras, viniste tras de mí por el milagro, pero rechazas quién soy yo. Este es el verdad impactante. Los milagros pueden atraer multitudes, pero solo la verdad atrae a quienes desean el cielo. El niño anónimo, un detalle que revela el cielo. Otro detalle que pasa desapercibido. El milagro comienza con un niño, un chico anónimo. Sin nombre. Sin títulos.
Pero Él cumple todo lo que tienes, aunque sea poco. Y esa es la clave de la multiplicación. Jesús no necesita mucho. Él necesita entrega. Quizás hoy te sientas pequeño, insignificante. Piensas, lo que tengo no me bastará. Pero Jesús dice, dame lo poco que tienes, y haré que el cielo hable de ello. El milagro fue solo el comienzo. En este vídeo vamos mucho más allá de lo que la mayoría de la gente vio en este texto. Entendamos que el milagro fue un código profético, que Jesús no solo quería multiplicar el pan, sino revelar que Él es el pan. Descifremos el comportamiento de la multitud, la fe silenciosa del muchacho, el malestar de los discípulos, y la razón por la cual Jesús ocultó esta verdad en medio de la abundancia. Porque al final, el verdadero milagro no es el pan que sustenta el cuerpo. Es la revelación que transforma el alma. El pan que vino del cielo. Y el rechazo que abrió heridas. Vieron el pan multiplicado, pero cuando Jesús dijo que Él era el verdadero pan, muchos se escandalizaron. Los mismos que estaban entusiasmados con el milagro le dieron la espalda a la verdad. ¿Estamos haciendo lo mismo hoy? El milagro de los 5 panes y los 2 peces fue solo el comienzo. El plato principal llegó inmediatamente después, y muchos se negaron a comerlo. Después de que la multitud fue alimentada, Jesús se fue. Su fama creció, su curiosidad creció, y su corazón permaneció vacío. Días después, en el mismo capítulo 6 de Juan, el Maestro se encuentra de nuevo con la multitud. Pero esta vez ya no ofrece pan físico. Ofrece algo que pocos estaban dispuestos a aceptar, sí mismo. Jesús comienza a decir cosas profundas. Y sus palabras no eran dulces como el pan multiplicado. Eran agudos, confrontativos y espiritualmente pesados. El maná del desierto, una señal olvidada. Jesús recuerda a la gente un episodio clásico, el maná en el desierto. Durante 40 años, Dios alimentó a Israel con pan caído del cielo. Un milagro diario. Un sustento divino. Pero Jesús mismo revela algo poderoso. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. En otras palabras, el maná era solo una señal, un símbolo. Pero ahora el verdadero pan está delante de ti, y no lo reconoces. Jesús está diciendo que Él es el pan bajado del cielo, muy superior al maná que comían los israelitas. Pero, como en el desierto, la gente de hoy también se queja. Ricaza. Se confunde. Escándalo, cuando la verdad es indigerible. Y luego viene la bomba espiritual. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6:51. Esta declaración genera escándalo. Murmuros. Desconfianza. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, preguntan. Pero Jesús no se echa atrás. Va más profundo. Quien lo dice si no come su carne ni bebe su sangre, no tendrá vida en sí mismo. Para muchos, este fue el final. El milagro fue hermoso, pero ahora el mensaje era demasiado fuerte. La abundancia fue fácil de aceptar. La cruz, no tanto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Vea el contraste. Al principio, una multitud de miles. Ahora, solo unos pocos pueden manejar la verdad. La mente natural rechaza al espíritu. El error de la multitud también está en nuestra generación. Buscamos la mano de Dios, pero ignoramos su corazón. Queremos milagros, señales, multiplicaciones, puertas abiertas. Pero no queremos un Cristo que se enfrenta al pecado, exige renuncia y se ofrece como alimento espiritual no por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Padre. El apóstol Pablo ya dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Jesús habló de carne y sangre, no literalmente, pero apuntando al sacrificio, a la cruz, al nuevo pacto. Y eso fue impactante. Porque el pueblo quería al Cristo de la provisión, pero rechazó al Cristo de la sangre.
Simbolismo profundo. La multiplicación era profecia. Ahora veamos cómo todo se conecta. Tu 5 panes representó el registro, los primeros 5 libros de la Biblia. La palabra de Dios que nutre. Tu 2 peces señalar el profetas y los escritos, la doble porción del Antiguo Testamento. La bendición y multiplicación de Jesús indican que Él vino a cumplir todo esto. Él es la palabra viva, el alimento que verdaderamente sacia. Pero la gente solo quería tener el estómago lleno. La unción no es para la fama, es para herir el orgullo. Otro punto revelador. Jesús tenía poder, pero sabía que el milagro solo no salva. La misma gente que comió el pan después gritó, «¡Crucifícalo!». Las mismas personas que lo siguieron en busca de provisión, lo abandonó cuando habló de rendición. La multiplicación reveló más que el poder de Jesús, reveló los corazones de la multitud. Y eso es aterrador. ¿No hacemos lo mismo hoy? Queremos la bendición, pero no queremos al Señor. Queremos el milagro, pero no el discipulado. Queremos la multiplicación, pero rechazamos la cruz. La respuesta de Pedro, un choque de realidad. Al final de ese momento tenso, con muchos marchándose, Jesús mira a los 12 y pregunta, ¿tú también quieres irte? Juan 6, 67. Y Pedro responde algo que debería ser tu oración hoy. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Pedro entendió. Aunque el mensaje era duro, el pan era verdadero. Aunque el camino era angosto, la vida estaba allí. La multitud se ha ido. ¿Y tú? El milagro de los 5 panes y los 2 peces nos enseña que Jesús puede proveer. Pero la gran revelación es que Él es la provisión. ¿Buscas a Jesús por lo que puede hacer? ¿O por quién es? ¿Quieres ser parte de la multitud que solo come, o de los pocos que se quedan cuando la verdad duele? En la siguiente parte, exploraremos el papel del niño, los corazones de los discípulos y por qué 12 cestas llenas sobrante, un código divino escondido en los restos de un milagro. El niño, los discípulos y las cestas del cielo. El milagro comienza con un niño desconocido, pero termina con 12 canastas rebosantes a propósito. ¿Qué tiene esto que ver con tu vida hoy? Mucho más de lo que imaginas. Dios habla tras las obras. Pocas personas hablan de esto. La mayoría se centra en la multiplicación, en el milagro público, en la gloria de la abundancia. Pero lo que Dios quiere revelar en esta parte de la historia está precisamente en los detalles olvidados: el chico anónimo, la actitud de los discípulos y las 12 cestas que sobraron. Estos elementos no son adornos de la historia. Ellos son llaves espirituales que revelan el carácter de Dios, el papel de la fe genuina y el secreto detrás de toda provisión divina. El niño desconocido, el entrega que conmovió el cielo. Juan 6, 9 nos presenta a alguien que casi pasa desapercibido. Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto entre tantos? Este niño no tiene nombre. No tiene título. Él no es un discípulo. Él no es un líder. Él no es un sacerdote, es solo un niño. Pero es exactamente por eso que se convierte en una señal profética tan fuerte. Este niño representa a pureza de fe que no calcula, solo entrega. A coraje de la obediencia quien no lo entiende todo, pero confía. A generosidad silenciosa quien renuncia a poco, sin saber qué puede hacer Dios con ello. Nota, no dio lo que le quedaba. Dio todo lo que tenía. No hubo negociación. No hubo un ¿y si me da hambre? Su dedicación fue total, aunque pequeña a los ojos humanos. Lección profunda: Dios no necesita mucho. Lo necesita todo. Mucha gente cree que necesita grandes recursos, dones extraordinarios o fama para ser usada por Dios. Pero este niño enseña lo contrario. Dios usa lo sencillo, cuando se da con todo el corazón. No era el tamaño del pan, ni la cantidad de pescado. Era el espíritu de rendición. ¿Cuántas veces Dios quiere multiplicar algo en nuestras vidas, pero la semilla todavía está atrapada en nuestra mano? Los milagros se activan por la fe, pero se sostienen por la entrega. Los discípulos, fe limitada o cálculo humano.
La reacción de los discípulos en este texto revela un conflicto interno que todos experimentamos. Felipe dijo: 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno tome un poco. Juan 6, 7. Es decir, él hizo los cálculos. Calculó. Razonó. Midió la limitación. Pero se olvidó de que el creador del universo estaba allí, presente. Esto nos enseña que, a menudo, la lógica humana es el mayor enemigo de la fe sobrenatural. Mientras los discípulos hablaban de la carencia, Jesús habló de abundancia. Al ver multitudes y caos, Jesús vio una oportunidad para mostrar el reino. Y aquí hay algo profético. La fe no comienza donde todo tiene sentido. Comienza donde todo parece imposible. Las 12 cestas, las obras hablan con propósito. Después de que todos hubieron comido, Jesús ordena recoger las obras. Y quedan 12 cestas. Ahora piensa, ¿por qué exactamente Jesús tendría sobras, dormitar cestas? Él no es un Dios derrochador. Todo lo que hace tiene sentido, forma y propósito. El número 12 en la Biblia representa gobierno, autoridad espiritual y las tribus de Israel. Hay 12 hijos de Jacob. Hay 12 apóstoles. Hay 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces, estas cestas no son una casualidad. Son una señal. Jesús está diciendo: lo que queda en mi mano es más que suficiente para sostener el reino. Lo que tú consideras exceso es un recurso para el gobierno. Las obras no son sobras, son recursos. En nuestra lógica humana, sobra lo que no utilizamos. En la lógica del cielo, las obras son semillas para el siguiente ciclo. Esas cestas no volvieron vacías. Ellos dieron testimonio del milagro. Alimentaron a más gente. Y proféticamente revelaron que el reino de Dios no solo es suficiente, sino que es superabundante. Recuerde el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y al final, mi copa está rebosando. La estrategia de Jesús: orden, propósito y soberanía. Otro detalle que muchos ignoran: Jesús ordenó a la multitud si se sentaran en grupos. Y les mandó que se sentaran todos en grupos sobre la hierba verde. Marcos 6:39. ¿Por qué? Porque Dios no se multiplica en medio del caos. Él trae orden antes de la bendición. Él prepara el ambiente antes de liberar el milagro. Si estás esperando algo grande de Dios, pregúntate: ¿está tu vida organizada espiritualmente? ¿Estás posicionado o disperso? ¿Estás sentado, obedeciendo la dirección, o sigues corriendo tras el pan físico sin buscar el pan espiritual? La multitud vio el milagro, pero no entendieron el proceso. Es importante destacar: la multitud recibió el pan ya listo. No vieron el momento de la multiplicación. Simplemente lo tomaron, se lo comieron y se fueron. Pero los discípulos y el muchacho estaban dentro del proceso. Vieron lo que pocos vieron. Ellos eran detrás de escena del milagro. Esta es una diferencia vital. Hay quienes solo consumen la bendición. Y los que participan en el proceso con Jesús. El niño se lo entregó. Los discípulos distribuyeron. La multitud comió. ¿Quién quiere ser? La aplicación para hoy: ¿exceso o propósito? Vivimos en una generación que anhela la abundancia, que anhela milagros. Pero pocos quieren rendición. Obediencia. Participación en el proceso. Pero el reino de Dios no es comida rápida espiritual. Es un proceso de revelación, fe y obediencia. Dios quiere mostrarte que un poco en las manos adecuadas se convierte en una provisión sobrenatural. La entrega anónima puede crear un milagro eterno. Lo que queda, a los ojos de Dios, es exactamente lo que Él usará para elevar tu vida al siguiente nivel. Dios Estados Unidos lo pequeño para escandalizar el orgullo. En este capítulo, Jesús enseña sin palabras. Demuestra que el niño es más grande que los maestros. Que lo poco con fe venza a lo mucho sin rumbo. Y eso las obras son señales del cielo. En la siguiente parte, revelaremos cómo este milagro apuntaba directamente a la cena del Señor, y cómo Jesús ya enseñaba sobre el sacrificio, la cruz y el verdadero alimento espiritual, incluso antes de partir el pan en la última noche.
Del milagro al altar, el pan partido por el mundo. El milagro de los 5 panes es mucho más que un milagro de multiplicación, es una sombra de la cena, un recordatorio del sacrificio y la clave para comprender el alimento que verdaderamente sustenta el alma. Prepárense para ver el milagro bajo una luz que pocos ven. El milagro público, las canastas llenas y la multitud satisfecha son solo el comienzo. Jesús no vino solo a alimentar el cuerpo. Vino a alimentar el alma, a revelar la profundidad de su sacrificio y el nuevo pacto que estaba a punto de inaugurar. El puente entre el milagro y la cena del Señor. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no solo estaba proveyendo físicamente, sino que señalaba algo mayor. El pan de vida que ofrecería en la última cena, el pan partido por el mundo. Estaba preparando corazones para la cruz. Porque ese pan multiplicado sería también el pan partido y dado. Juan 6:51 es explícito. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El sacrificio oculto en palabras. Dar la carne no es una metáfora cualquiera. Es la prefiguración del sacrificio, el pan partido en la cruz. En la cena, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a los discípulos, diciendo: Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Detrás del milagro de la multiplicación está el misterio del sacrificio. Jesús se entregó para que la vida eterna fuera posible. Alimento espiritual, más que pan, más que un milagro. La multitud quería un pan que solo saciara sus estómagos. Pero Jesús ofrece un pan que sacia el espíritu. Un alimento que no perece, que no pasa. Él nos invita a comer su carne y beber su sangre, una comunión que trae vida eterna. Por eso es tan grave el rechazo de la multitud. Rechazar el pan es rechazar la vida que Él ofrece. Una invitación al verdadero discipulado. La invitación a comer el pan de Jesús es una llamada al compromiso radical. No solo recibir lo que Dios da, pero entregarse completamente. Acepta el sacrificio. Vive por fe. Sigue el camino estrecho. Este es el verdadero discipulado, que pocos aceptan. Conexiones proféticas con el Antiguo Testamento. El milagro de los panes también hace eco de la provisión del maná en el desierto, pero con una diferencia fundamental. El maná se sostuvo temporalmente. El pan de vida sustenta eternamente. Por eso dice Jesús que el que come de este pan no volverá a tener hambre. El milagro es solo el comienzo. El milagro de los 5 panes y los 2 peces es una puerta a un misterio profundo. La oferta de vida eterna, la comunión con Cristo y la invitación al discipulado radical. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este milagro impactó a los discípulos en el momento de la cruz y la resurrección, y lo que significa para usted hoy. Del milagro a la resurrección, el pan que vence a la muerte. El milagro de los 5 panes y los 2 peces no terminó con la multiplicación, sino que apunta directamente a la victoria sobre la muerte. El pan que Jesús partió en la cruz es la promesa de una nueva vida que ni siquiera la tumba puede destruir. Prepárense para comprender el secreto de la resurrección. Después de la cena, la cruz y la resurrección, todo se conecta. Ese milagro se convierte en el mayor símbolo de la fe cristiana. Jesús, el pan de vida, que venció la muerte para siempre. La cruz, el precio del pan que nos sostiene. Jesús dio su vida para que pudiéramos tener acceso al alimento eterno. Cuando fue crucificado, el pan fue partido en el sentido más real. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y dijo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lucas 22:19. Esta entrega es la fuente de nuestra salvación. La resurrección, la promesa de una nueva vida. Pero no se detuvo con la muerte. Jesús resucitó, asegurando que el alimento que Él da genere vida nueva, abundante y eterna. Romanos 6:9 dice: Él resucitó de entre los muertos y ya no morirá más, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Así como el milagro de los panes multiplicó lo poco, la resurrección multiplicó la esperanza. El impacto en el cristiano hoy. Para nosotros que creemos, esto significa: el alimento espiritual que ofrece Jesús nunca se agota. Incluso en las dificultades, hay provisión divina.
La fe en Jesús trae vida que supera incluso la muerte física. Entra en el milagro de la vida eterna. El milagro de los panes no es solo historia antigua. Es una invitación para ti hoy. Da lo poco que tienes, confía en lo imposible y experimenta el pan que nunca se acaba. Me encantaría y agradecería mucho que te suscribieras a nuestro canal. Te pido tu ayuda y que Dios te bendiga cada día más.